Listo. Entonces, teniendo tan poco tiempo, no sé bien a qué referirme. Hay un concepto pendiente que es el de la contratransferencia, y está la segunda tópica. Voy a tratar de explicarles la segunda tópica, que es mucho más importante, y les voy a pedir aquí entonces mucha ayuda, de paciencia. ¿Cuál es la segunda tópica de Freud? Aquí yo les voy a compartir la pantalla. La pueden ver, ¿cierto? Esta es la segunda tópica de Freud. Es quizás la tópica más conocida, que es aquella en la que Freud introduce los conceptos de yo, ello y superyo. Sí, parece un limón. Entonces, quizás qué parecido le encontrará Freud a esto también. Sería una buena pregunta para hacerle. ¿Qué es lo importante? Freud, a lo largo del tiempo, entre los años 1900 y 1920, se ha ido dando cuenta que la primera tópica, a saber, consciente e inconsciente, no es la mejor manera de explicar el aparato psíquico. No es que él renuncie a sus conceptos de consciente e inconsciente, no. Pero se va dando cuenta que para entender los fenómenos del aparato psíquico es quizás mejor explicarlo de esta manera. ¿De qué manera? Mamá, ¿tenés confort o algo para sonarme? Estoy en clase. ¿De qué manera sería? Pero es que mamá, estoy en clase y está hablando de algo súper importante. ¿Cuál sería esta manera más apropiada de entender el aparato Gracias, psíquico? mamá, te pasaste. No sé, cualquier cosa por... Ay, el micrófono. Sí, no sé a quién silenciar, ahí parece que funcionó. Ya. Ya, luego de que hemos hecho este acto de represión y hemos hecho un esfuerzo de desalojo del audio de esta persona, y esperemos que esta represión dure, ¿qué es exactamente lo que... aquí está. ¿Qué es lo que Freud se da cuenta? No es que sea insuficiente, pero en realidad se da cuenta que hay una lógica de fuerzas que no está suficientemente bien reflejada en consciente e inconsciente. Consciente e inconsciente más bien refieren como al estatus que tiene algún tipo de representación. Una representación puede ser consciente, puede pasar a ser inconsciente mediante la represión, podría volver a ser consciente si que se trabaja, pero no es suficiente. Freud se va dando cuenta o va conceptualizando que hay como un juego de fuerzas en el aparato psíquico. Habría una fuerza que se llama el ello, que principalmente y primordialmente busca la satisfacción libidinal. El ello sería como un actor psíquico. En palabras técnicas, una instancia psíquica que tiene como una personalidad propia y que busca constantemente que el aparato psíquico obtenga placer y evite el displacer. Y el ello estaría desde lo más profundo del inconsciente, como podemos ver, pulsando, haciendo un esfuerzo como de empujar para que lo que se desea se realice. Todos los deseos, todas las pulsiones sexuales provendrían del ello. El yo
por su parte, se ve frente a un desafío, porque el ello le impulsa a satisfacer los deseos sexuales y eróticos, a la vez que el yo está en contacto con la realidad exterior y conoce las limitaciones que la realidad le impone. El yo se ve como atrapado entre la espada y la pared, porque por una parte el ello le dice, papá, cómprame el helado, papá, cómprame el helado. Y la realidad le dice que la billetera tiene poquitos billetes, que estamos desempleados, que el helado es carísimo, que no se puede comprar. Pero el niño está ahí, el helado, el helado. Y la realidad dice, no se puede. Y el yo es como el papá que no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Hago el esfuerzo y le compro el helado al niño? ¿O, o le digo que no se puede y le pego? ¿O agarro al niño y me lo llevo a otro lugar y le explico? Pero es que no me va a entender, no sé qué hacer. El yo se ve tironeado porque el ello le pide algo y la realidad le dice, compadre, no se puede. Por eso es que el yo es el mediador de los impulsos del ello y de las normas que impone la realidad objetiva. Pues bien, el ello sería inconsciente. Es decir, estos deseos eróticos y sexuales siempre provendrían de esta parte inconsciente de nuestro psiquismo, que pulsa por satisfacer los deseos, pero cuyos motivos profundos los desconocemos, según Freud. El yo, en cambio, sería principalmente consciente. Profe, ¿qué dijo principalmente consciente? O sea, profe, está queriendo decir que hay una parte del yo que es inconsciente, profe. ¿Qué está queriendo decir? No me confunda, yo pensaba que el yo siempre era consciente. Lo siento, viejo. No es siempre consciente. Para Freud, hay una parte del yo que es inconsciente. Justamente es la parte del yo que efectúa la represión. Es obvio esto si es que consideramos que cuando el ello aparece con sus deseos, por ejemplo, cuando el adolescente siente atracción sexual, no sé, por una hermana o por su mamá, cualquier cosa así, bueno, ¿quién es el que se defiende de ese deseo? El yo. Pero ¿cómo? Si el yo se defiende de ese deseo, significa que el yo sabe que hay deseo sexual por la hermana o por la mamá. No. Tiene que haber una parte del yo que reprima estos deseos, pero que a la vez no se entere de estos deseos. Porque si el yo se entera de estos deseos, no sirve de nada reprimir. Entonces Freud postula que hay una parte del yo que es inconsciente, que es la que ejerce la represión, y que es aquella parte del yo donde están instalados los mecanismos de defensa. Que son los mecanismos mediante los cuales el yo se defiende del influjo del ello. Principalmente, y el principal mecanismo de defensa es la represión. Pero existen otros que vamos a estudiar la próxima semana, como por ejemplo la sublimación, el desplazamiento, etc. No, el que ejerce la represión es siempre el yo, el super yo no ejerce represión. Ojo con eso. Los mecanismos de defensa los ejerce el yo, la parte inconsciente del yo los ejerce contra el ello. Y si este esquema ya resulta medio complicado porque está el yo defendiéndose del ello, pero defendiéndose desde una parte inconsciente, a la vez que está lidiando con las expectativas y con las exigencias culturales de la realidad, y el yo está tironeado entre el ello y la cultura y la realidad, no contento con esto, también Freud va a reconocer que aparece un tercer actor psíquico, que es el superyo. El superyo vendría a ser como, por una parte, es la parte que es la instancia psíquica que porta al ideal del yo,
¿Qué significa eso? El superyo encarna el ideal de persona que el yo quiere llegar a ser, como por ejemplo una persona moral, ética, que se porta bien, que se saca buenas notas, que es buen hijo, que tiene buena pega, etcétera. Una persona muy moral, muy ética, ¿cierto? Es un ideal del yo que expresa un yo ideal perfecto. Y a la vez ese ideal del yo critica duramente al yo por no ser ideal. De alguna manera es una parte de la instancia psíquica que está todo el tiempo comparando al yo con el ideal y criticando al yo por no alcanzarlo. El superyo es también la instancia que genera en el yo el sentimiento de culpabilidad. Cuando yo hago algo malo, por ejemplo, cuando tenía que dar una prueba y copié en la prueba, cuando yo tenía que pagar una cosa y no la pagué, cuando yo tenía que ser fiel a mi polola y le fui infiel, si mi superyo está funcionando bien, entonces yo debería darme cuenta que eso me distancia del ideal del yo y debería empezar a sentir algún tipo de culpa o remordimiento. Esa culpa o remordimiento es el castigo que el superyo ejerce sobre el yo. Profesor, una pregunta. Escucho. Habría entonces como tres yo, un yo ideal, un yo que está inconsciente y uno normal, por así decirlo. Pero el yo ideal está en el superyo. El superyo es el yo ideal. Ok. Y dentro del yo, que es una instancia psíquica, habría una instancia que es una parte del yo que es consciente y otra parte del yo que es inconsciente. Es un solo yo. Lo que pasa es que Ok. el yo tendría una parte inconsciente y una parte consciente. Y además estaría el super yo, que es el ideal del yo, que ejerce esta presión de culpabilidad. El super yo en parte es consciente, porque yo me doy cuenta de los sentimientos de culpa, pero en parte es inconsciente. Y de alguna manera me da culpabilidades cuyo origen no sé de dónde, no logro, el yo no logra discernir. ¿Ven lo complicado que está el yo? El yo es Profe, un pero mediador. el Escucho. superyo critica al yo, pero refiriéndonos al yo es el que está como entre el ello y la realidad, Sí, como de las normas y todo. Ah, ya. el super yo critica al yo. El ello le pide al yo placer. La realidad le exige al yo o le pone ciertos límites. Es decir, el yo se ve atrapado por tres instancias. Dos que son intrapsíquicas, el ello y el superyo, y la tercera que es la realidad que está afuera. Profe, Escucho. y cuando el individuo no responde a las normas éticas, morales, culturales, ¿qué habla Freud del superyo? ¿Dice ya esto es neurosis y punto? ¿O algo más? No sé. Dame un segundito, ya voy para allá. Ok. Entonces, el yo está como tironeado por por esta triple exigencia. El ello que le solicita placer. El super yo que le solicita ser intachable. Y la realidad que le dice que hay leyes sociales, que hay otras personas y que tampoco es posible obtener todo lo que se quiere. De ahí, de ahí viene la famosa formulación de Freud. Escríbanla con tinta roja. El yo es esclavo de tres amos. El yo es esclavo de tres amos. ¿Por qué? Porque si le da la razón al ello, pasa a llevar a la realidad y al superyo. Si le da la razón a la realidad, puede pasar a llevar al ello y quizás al superyo. Y si le da razón al superyo,
pasa a llevar al ello y quizás a la realidad. Entonces el yo, como es esclavo de tres amos, nunca, nunca logra darle el gusto a los tres. Y la personalidad de cada uno estaría marcada por cuál es el amo al cual el yo suele servir más. Y cuáles son los artilugios, o más bien dicho, los arreglos, las pillerías o astucias del yo para lograr hacer caso a la mayor cantidad de amos posibles. De aquí también que para Freud es imposible alcanzar un equilibrio total y completo y estable para toda la vida. Porque quizá en algún momento de la vida yo logro hacerle más bien caso al super yo, pero si el día de mañana el ello se dispara, ya no voy a poder, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Qué complejo ser yo. Gracias. Bien, con preguntas. Un poquito más de esta segunda tópica, vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Cuál sería, cómo sería la génesis de estas instancias psíquicas? Para Freud, al principio es el ello. Es decir, el organismo surgiría al principio como una especie de organismo deseante, que solamente tiene un ello o un deseo. Y ese sería el bebé. El bebé o el niño recién nacido es solo ello, solo conoce deseos, solamente sabe desear la leche, desear cariño, y cuando no lo tiene, llora. No hay ningún mediador en el niño, solamente conoce deseos. Y por lo tanto, es completamente feliz cuando tiene la satisfacción de la leche y es completamente infeliz cuando deseando la leche no la alcanza. Puro ello, puro deseo. Con el concurso del tiempo, este ello va tomando una y otra vez roce con la realidad, que la podemos poner aquí arriba. Y en este roce constante entre el ello que desea y una realidad que no siempre le da todo el deseo que quiere, empieza como, y miren mis manos, este ello, este deseo empieza como a chocar con la realidad. Quiere mamar y no logra mamar todo lo que quería. Quiere a la mamá, pero la mamá tuvo que irse al trabajo y llora. Quiere estar con no sé qué y no logra. Y en esta constante frustración entre el ello y la realidad se va produciendo como una callosidad en este encuentro. Y en esta callosidad va surgiendo como una parte dura en el ello, que es como que va a devenir en el yo. El yo sería esta parte que surge en el encuentro entre el ello y la realidad frustrante. Y esta callosidad vendría a desarrollarse posteriormente como mediadora entre estos deseos y la realidad, en este encuentro. El yo entonces surge como producto del ello, del choque del ello con la realidad. Y entonces en una segunda instancia el bebé tiene ello y tiene yo. Un yo muy débil, pero al fin y al cabo tiene un yo. Posteriormente, el niño va siendo educado en su casa con las normas culturales. Entonces el papá le dice, por ejemplo, no está bien que te repitas el helado y que te comas 3 helados. O le dice al niño, no está bien que te subas arriba de la mesa. Y el niño empieza a aprender y a incorporar estas normativas que ponen los padres. Por ejemplo, no te subas en la mesa, no te comas otro helado, pórtate bien. Y estas palabras,
que son como normas culturales, que al principio el bebé las escucha fuera de sí, porque las escucha del padre o de la madre, con el paso del tiempo van, como dice Freud, internalizándose. Y ahora, aunque no esté el padre o la madre, cuando el niño ve el helado, se dice a sí mismo, no puedo comerme 3. O cuando el niño está frente a la mesa, se dice a sí mismo, no puedo subirme a la mesa. Cuando eso ha llegado a ocurrir, ya se ha internalizado la norma social y ya ha comenzado el super yo a operar. El super yo para Freud es como una introyección de la norma paterna, que se instala como un ideal del yo y amonesta, castiga al yo. Ahora ya de manera interior. O sea, ya no es necesario que esté el padre o la madre afuera retando al yo. Ahora ellos están internalizados a manera de super yo dentro del aparato psíquico. Esa es la génesis de las instancias psíquicas. El ello es el original, el yo surge en este encuentro frustrante con la realidad y el super yo es la introyección de la norma paterna. ¿Me expliqué Profesor, bien? ¿puede repetir eso de la norma paterna? ¿Cómo era? El super yo es la introyección o interiorización de la norma paterna, que al haberse repetido múltiples veces en la realidad exterior, luego es internalizada e integrada en el aparato psíquico a modo de padres internos que critican al yo todo el tiempo por no hacer algo o por hacer otra cosa. Entonces el super yo en ningún momento tiene contacto con el ello, ¿verdad? No, el yo es el mediador de todas estas exigencias. Ya, gracias. Bien, esta es la segunda tópica de Freud. Profe, ¿podría repetir eso de que el yo surgía de la no sé qué cosa de la realidad, algo de frustrante? Sí, claro, el yo surge en el encuentro de los deseos del ello con la realidad. Como la realidad es frustrante y no le permite al ello satisfacer todas sus necesidades, va surgiendo en ese encuentro una especie de frustración constante. Y en ese encuentro entre los deseos y la realidad frustrante va a ir surgiendo como una especie de callosidad en el aparato psíquico. Esa callosidad con el tiempo se va a transformar en el yo. Entonces fíjense cómo queda el aparato psíquico. Sigue habiendo consciente e inconsciente. Pero ahora hay actores psíquicos. El yo, que principalmente es consciente y en parte es inconsciente. El ello, que es completamente inconsciente. Y el superyo, que en parte se experimenta de manera consciente, pero que también influye sobre el yo de manera inconsciente. Y la realidad que está aquí afuera, y que limita al yo en sus aspiraciones de lograr todo lo que el yo querría lograr. Esta es la segunda tópica de Freud. Estimados, estamos llegando al final de esta clase. ¿Qué Profe, no me paciencia han respondió a la tenido conmigo? pregunta. Perdón, ¿cuál es tu pregunta? Lo del super yo, no sé si se acuerda. Que Repítemela, por favor. cuando la persona no se regía mucho por la norma moral, ética o cultural. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa con el super yo ahí? Llámese, no sé, por ejemplo, un delincuente, por ejemplo. Cuando no, un delincuente que... ¿Qué pasa con el superyo del delincuente? Claro, ¿cómo se explica ese super yo? ¿Qué pasa con ese super yo? Bueno, Y no solo con el delincuente, con cualquier persona que no cumpla esa norma o no tenga un yo ideal cuando el yo no tan basado cumple, en... cuando el yo no cumple, el superyo castiga. Castiga con sentimientos de culpa. Y, y el yo puede tratar de quitarse las culpas, de negar las culpas o de reprimir esas culpas. Pero cuando el yo reprime esas culpas regresan de otra manera. O sea, por ejemplo, puede ser que un delincuente robe algo y no quiera asumir la culpa, pero después hace una mala apuesta y le roban la plata.
¿Qué diría Freud? Esa mala apuesta no fue al azar. Fue una actividad inconsciente del superyo para castigar al yo por haber robado el dinero. El superyo también influye sobre el yo de manera inconsciente. Por eso es que, por ejemplo, algunas personas dicen, profesor, yo me saboteo solo. Yo sé que tengo todo para lograr algo, pero yo me saboteo. Freud diría que es tu superyo que te sabotea. Quien Ya. hace que tú hagas cosas mal para pagar alguna culpa. Sí, estamos pasados de la hora. Yo sé que Sí, la sí. dejo ahí mejor nomás. Cualquier Gracias. duda que surja de esto me escriben y la conversamos la próxima clase al principio. Gracias por su paciencia, por su entusiasmo, por estar hasta aquí, hasta el final. Os quiero mucho y buena semana. Les envío esta semana resultados de muchas cosas. Próxima clase, no hay control. Descansen. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Cualquier duda, comentario me escriben. Chao. Chao, chao, profe.